Pastor MacArthur escribió un último folleto este año. Todavía no sale al público en español, pero tenemos copias para cada uno de ustedes. Lo van a recibir cuando salen del santuario. El folleto se llama Terminar bien la carrera. Terminar bien la carrera. Es uno de sus libros, creo, más impactantes. Ser exhortado a terminar bien la carrera de alguien que terminó bien su carrera. Te aseguro que debes leerlo con una caja de Kleenex al lado tuyo, pero te va a bendecir mucho. Antier les hablé de la bendición de que nuestro buen pastor nos preserva, ¿sí? Y hoy debo exhortarles a terminar bien, a perseverar hasta el final. Así que les pido que me acompañen en el capítulo 10 de Hebreos. Hebreos capítulo 10. Y vamos a estudiar los versículos del 26 al 31. Hebreos 10, 26. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es un tremendo texto. Y una de las verdades más importantes que Pastor MacArthur predicó es precisamente el señorío de Cristo. Escribió el libro del Evangelio según Jesucristo para explicar de que no es posible que Cristo sea tu Salvador a menos que sea también tu Señor. El verdadero cristiano toma su cruz y sigue a Jesús. Y esto significa que existen muchos cristianos, entre comillas, que aunque profesan ser salvos, no lo son. Han orado, han firmado una tarjeta, supuestamente han aceptado a Cristo en sus corazones. No sé qué significa esto, pero lo han hecho. Pero no son salvos, y sé que no son salvos porque no se sujetan al señorío de Cristo. Los frutos de su vida tan podridos y carnales. Dirá alguien, Josías, no juzgues, tú no conoces su corazón. Claro, debido a que no conozco su corazón, lo único que puedo ver es el fruto de su vida. Y si la persona está perseverando en pecado, pues esa persona no es salva. En Mateo 7, nuestro Señor dice en el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Dice, muchos me dirán, es la dura verdad, que muchos profesan ser cristianos, pero viven deleitándose en el pecado. Muchos padres cristianos prefieren
pensar que sus hijos son salvos porque fueron criados en la iglesia. Pero si no se sujetan al señorío de Cristo, no son salvos. Y por lo tanto, como predicadores tenemos el deber no solamente de evangelizar a los de afuera, tenemos el deber de evangelizar a los cristianos. Sabiendo que hay muchos, como dicen, que profesan el nombre de Él, pero no lo conocen y no son conocidos por Él. Y precisamente Hebreos 10:26 fue uno de los pasajes que Pastor MacArthur más usó para hablar de esta tremenda verdad. Es sin lugar a dudas una de las amonestaciones más aterradoras de la Escritura. Y por lo menos en mi opinión, en mi corazón, la razón que causa tanto pavor es de que no se dirige a los falsos. No se dirige a los incrédulos, no se dirige a los engañados, se dirige al pueblo de Dios. De hecho, el autor mismo se incluye a sí mismo en su exhortación: si nosotros pecaremos. Y esta afirmación estremece el corazón. El pasaje nos pone incómodos y debe hacerlo, debe hacerlo. Es mi anhelo que todos en esta mañana, esta tarde, prestemos atención a esta advertencia. Que lleguemos al texto con la disposición de someternos y obedecer lo que Dios nos dice. Y que hagamos una seria evaluación de nuestras vidas a la luz de esta verdad bíblica. Hace un tiempo, como familia, estuvimos paseando aquí en Los Ángeles y vimos un letrero que decía: cuidado, peligro de tsunami. Y nos reímos. Estamos dentro de la ciudad. Dijimos: jamás ha habido un tsunami dentro de la ciudad de Los Ángeles. Y ya que no lo vimos como un peligro real, nos reímos y no prestamos atención al letrero. Pensamos que no tenía nada que ver con nuestras vidas. Y así consideran muchos cristianos las amonestaciones de la Biblia. Las leen y dicen: esa amonestación es para otros. Yo no necesito escucharla porque yo no puedo perder mi salvación. Te ruego por favor que no seas tan arrogante. La Biblia no fue escrita para alguien de afuera. Esta advertencia no se escribió para alguien de afuera, se escribió para nosotros. Es una advertencia para ti y para mí. Así que en esta tarde veremos dos razones por las que todos debemos temer la apostasía. Dos razones por las que debemos temer la apostasía, porque es una ofensa permanente, es una ofensa personal. La apostasía es una ofensa permanente, es una ofensa personal. Vamos a orar antes de comenzar la exposición del texto. Padre, te rogamos que nos ayudes a comprender un poco más de tu santidad en esta tarde. Que podamos tener una visión más clara de tu justicia. Te ruego, Padre, que aterrorices a cada incrédulo que me escucha con la furia de tu ira, para que clame a Cristo. Y que los creyentes que estamos acá, al evaluar nuestras vidas delante de este texto, crezcamos en gratitud por ser salvados de tu ira y seamos retados a perseverar hasta el final. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Primero debemos temer la apostasía porque es una ofensa permanente. Noten en el versículo 26 dice: si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Hay una condición: si hacemos algo, habrá un resultado.
Eso es común cuando quieres ayudar a alguien a evitar algún peligro. Si tu niño está jugando en la calle, le dices, sal de la calle, ven, vas a ser atropellado por un coche. Y no lo dices porque quieres que sea atropellado. Lo dices por amor, con la expectativa de que el niño escuche la exhortación y que así sea preservado del peligro. Entonces el autor dice, si hacemos lo siguiente seremos juzgados, y lo dice porque no quiere que seamos juzgados. Incluso él explica más tarde, noten abajo en el versículo 39, de que piensa que su audiencia es salva. Por lo menos en su mayoría, dice en el 10:39, que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y es precisamente por eso que dirige su exhortación a la iglesia. Porque, como dije en la introducción, a veces orgullosamente pensamos de que somos inmunes a la apostasía, y ya que no podemos abandonar a Cristo, no tenemos que prestar atención a estas amonestaciones. Pero sé que las amonestaciones son para nosotros. De hecho, la apostasía solamente puede cometerse por alguien que está dentro de la iglesia. Alguien del mundo no puede cometer apostasía. Tiene que ser alguien dentro de la iglesia que luego abandona a Cristo. Y por eso el autor de Hebreos se dirige a toda la iglesia visible, todos los que profesan ser creyentes. Se dirige a todos los que se reúnen en la iglesia. Y esto incluye tanto a creyentes como a incrédulos. Y así ha hablado en todo el libro, desde el capítulo 3, cuando dijo de que todo el pueblo de Dios, todos los israelitas escucharon las promesas de la tierra prometida, pero no todos creyeron, así que la mayoría pereció en el desierto a causa de su incredulidad. Es decir, en este contexto, no todo el pueblo de Dios es salvo. Como Pablo explica, no todo Israel es Israel. Y es triste de que esa misma realidad persiste en esta tarde en este santuario. De que me dirijo a ustedes como mis hermanos. Y cuánto quisiera que todos lo fueran. Pero sabemos de que no es cierto, porque la Biblia me lo dice. No todos los que decimos Señor, Señor, somos salvos en verdad. Entonces, cuando el autor de Hebreos aquí en Hebreos 10:30 cita a Deuteronomio y dice, el Señor juzgará a su pueblo, no está diciendo, como Moisés no dijo, de que Dios iba a castigar a los creyentes de Israel. No, el punto es de que iba a castigar a los incrédulos de Israel. Y el autor de Hebreos hace lo mismo aquí. Se dirige a toda la iglesia visible, todos los que le escuchan, y les exhorta. Si tú abandonas a Cristo, irás al infierno. Si tú abandonas a Cristo, irás al infierno. Eso es una garantía. Y es sumamente importante que nos exhorte así. Porque si Él hubiera dicho, mira, un segundo, paréntesis aquí. Quiero exhortar a ustedes que están engañados y piensan que son cristianos, pero no lo son en verdad. ¿Cuántos escucharían esa exhortación? Exactamente nadie. Porque por definición, el que está engañado no sabe que está engañado. Entonces se dirige a todos nosotros y todos nosotros debemos escuchar. Y la verdad es que evaluar nuestras vidas delante del Señor, tomar este examen, es saludable y es de bendición para cada persona. Bendice a los creyentes. ¿Por qué? Porque cuando pensamos seriamente en la ira de Dios y evaluamos nuestras vidas, ¿qué produce en nosotros? Pues un deseo más ardiente de perseverar, una bendición, una consolación de ver la obra de Dios en tu vida y estar seguro, más seguro,
de que eres un cristiano, porque es lo que hace un examen. Si un estudiante sabe las respuestas del examen, el examen es una bendición. Confirma de que sabes las respuestas, que estás aprobado. Por otro lado, la amonestación también bendice al engañado, el que profesa pero no es salvo, porque si piensa en la severidad del juicio, Dios puede usar esto para mostrarle que necesita arrepentirse. Así que todos debemos prestar atención a estas amonestaciones, como Pablo nos exhorta en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Ahora, como dije, la amonestación de Hebreos 10 se presenta en forma de una condición. ¿Y cuál es la condición? Dice, si voluntariamente pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, entonces solamente nos espera el juicio y el fuego. Entonces es sumamente importante esta condición. Nuestra eternidad depende de no cumplir con esta condición, de no pecar voluntariamente después de recibir la verdad, después de conocer la verdad. Ahora, ¿qué significa pecar voluntariamente después de conocer la verdad? Bueno, primero creo que debemos comprender de que no está hablando de cualquier tipo de pecado. Si el autor estuviera diciendo de que si una persona peca voluntariamente, de manera intencional, entonces va al infierno, pues definitivamente todos iríamos al infierno, porque todos pecamos de manera voluntaria. Por eso el contexto tanto de Hebreos como del Antiguo Testamento nos ayuda, porque el autor en Hebreos ha estado hablando de un pecado en particular, el pecado de la apostasía. Y la apostasía, según el autor lo define en el capítulo 2 y en el 3 y en particular en el 6, 4 al 6. La apostasía es cuando una persona llega a comprender el Evangelio de Cristo totalmente y luego rehúsa creerlo. Es un rechazo definitivo de Cristo, con un entendimiento pleno y completo de quién es Él y lo que Él ha hecho. En Hebreos 6 el autor dijo que es una persona después de ser iluminado, después de haber probado y gustado del Evangelio y la iglesia y el Espíritu. Si esa persona rechaza a Cristo conociendo quién es, entonces dice es imposible. Es imposible que esa persona sea salva, ya que ha rechazado el único remedio que hay para el pecado. No puedes ser salvo del infierno si rechazas el único medio de salvación, Jesucristo. Es exactamente el mismo lenguaje que vemos aquí en Hebreos 10, 26. Observen de que este pecado voluntario es uno que se comete después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Y esa frase, el conocimiento de la verdad, es una frase en el Nuevo Testamento que se refiere al Evangelio de Jesucristo. Recuerden, Pablo lo usa en 1 Timoteo 2:4, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad acerca de la persona y la obra de Cristo. Entonces, Hebreos 10, 26 no es una advertencia para el que está fuera. Es una advertencia para la persona que está dentro de la iglesia y sabe de Cristo, sabe del Evangelio. La persona que Hebreos 10 describe sabe lo que Cristo ha hecho y a sabiendas de esto peca voluntariamente. Y ese pecado voluntario, como aludí, es el pecado de rechazar el Evangelio de Cristo. Es el mismo pecado que el autor de Hebreos ha resultado durante todo el libro. Es el único pecado que necesariamente condena al infierno, el pecado de la incredulidad. Cristo lo llama en su día el pecado imperdonable. Cuando los judíos escucharon el mensaje de Cristo y vieron sus obras,
y a sabiendas de quién era y lo que hacía, ellos rechazaron. La persona que conoce la verdad, pero luego voluntaria y definitivamente la rechaza, ya no tiene esperanza. Y esto se hace aún más claro en el versículo 29, cuando el autor describe este pecado voluntario, diciendo que la persona ha pisoteado a Cristo, que ha considerado inmunda la sangre de Cristo y que ha insultado al Espíritu Santo. Entonces, pecar voluntariamente no se trata de cualquier pecado de iniciativa propia. No tienes que temer, oye, pero es que mentí a propósito, entonces ya no. Si tú temes haber cometido el pecado imperdonable, no lo has cometido. El pecado imperdonable es pecar voluntariamente rechazando a Cristo después de conocer el Evangelio. Dices, ok, tiene sentido, Josías, pero ¿por qué el autor utiliza esa terminología, pecar voluntariamente? Bueno, el contexto, él se escribe a hebreos, ¿no? Y bajo el Antiguo Testamento hubo dos tipos de pecados. Pecados voluntarios como asesinar a tu vecino o cometer adulterio. Y luego pecados involuntarios. Pecados que Reina Valera traduce que haces por yerro, por accidente. Y si uno pecaba por yerro, el Señor estableció un sistema de sacrificios de animales para purificar a tal persona de dichos pecados. Pero para pecados voluntarios no existía esos sacrificios. En Números 15, versículo 27, Moisés está explicando esa distinción. Dice en Números 15, 27, si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de un año para expiación. Y final del versículo, y le será perdonado. Pero noten el contraste, versículo 30, Números 15, 30. Mas a la persona que hiciere algo con soberbia, intencionalmente, dice, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. A la luz de la ley, si uno pecaba voluntariamente, tenía que ser juzgado. No existían sacrificios para limpiar esos pecados voluntarios. El asesino, el adúltero, no podría simplemente traer un becerro al altar y recibir perdón por ese pecado. Tenía que ser apedreado. Entonces el autor hace una comparación y dice, es así con la apostasía, es así con rechazar a Cristo. Si uno ve la belleza de Cristo y luego voluntariamente rehúsa creer en Él, abandona su confesión y regresa al mundo, entonces, fin del versículo 26, ya no queda más sacrificio por el pecado. No hay sacrificio para ese pecado. No puede ser perdonado por el pecado de rechazar a Cristo. Es un pecado imperdonable. Dices, pero Josías, yo pensé que la cruz del Calvario podría borrar, podría perdonar a cualquier pecado. Claro, pero escuchen el punto. Si uno conoce la verdad acerca de la cruz y rechaza la cruz, es que no hay otro remedio, no hay otro sacrificio. La cruz es nuestro único remedio para el pecado. Entonces la apostasía es permanente. La apostasía es irrevocable. Si uno voluntariamente rechaza el único remedio, el único sacrificio que tiene la capacidad de justificarnos, necesariamente será juzgado. Si uno está en la iglesia, profesa a Cristo, entiende la cruz, pero luego regresa al mundo, se acaba ahí toda esperanza. Se acabó todo. Lo único que espera es el juicio. Y es lo que dice el versículo 27. Lo que le espera al apóstata es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. No hay salvación, no hay vida, no hay gozo, todo es negro. El autor dice que lo único que el apóstata espera es fuego.
Si el apóstata se da cuenta o no, esto es secundario. Él vive bajo una expectativa terrible de juicio. La palabra horrenda describe algo que causa pavor, temblor. Es imposible, hermanos, es imposible imaginar cuán horrendo es el infierno. Imposible. El texto dice que el hervor de fuego va a devorar a los adversarios. El apóstata se convierte en el adversario de un Dios omnipotente, en un enemigo de Dios. Y Dios dice que le va a consumir con su fuego. Literalmente dice que el fuego lo va a devorar con celos. Es muy gráfico. En el original es como que está personificando el fuego. Y le figura allí esperando recibir al apóstata con ansias, con los brazos abiertos. Está celoso de consumirlo. Cuando uno comete apostasía, cuando uno rechaza a Cristo, esta es su eternidad. Fuego que nunca se apaga. Porque si uno rechaza la cruz, no hay otro sacrificio que le puede salvar. Y esto nos enseña de que la apostasía es terrible y que debemos evitarla a todo costo. Debemos temerla seriamente. Es que cuando tu mente te miente, cuando tu carne te miente y te engaña, tu carne está tratando de convencerte que puedes pecar un poquito sin consecuencias. Recuerden este versículo y que Dios no puede ser burlado. Debes huir del pecado sabiendo que el pecado te puede alejar de Cristo permanentemente. En cada pecado habita la semilla de la apostasía. Si tú perseveras en tu pecado, te puede alejar tanto que llegues a un lugar donde ya no hay para atrás. Hebreos 6:4 dice que es imposible ser renovado para arrepentimiento si uno regresa al mundo después de ser iluminado. Imposible. No hay salvación. Y no es de que el apóstata perdió su salvación, es que muestra de que nunca la tuvo. Como Juan explica en 1 Juan 2:19, que salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y es por eso que la apostasía es un pecado tan permanente. Pedro nos explica en 2 de Pedro, es increíble como los apóstoles al final de sus vidas, en sus últimos libros, casi siempre hablan de la apostasía y los falsos maestros. Dice 2 de Pedro 2:20, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Tremendo. Pero el autor de Hebreos no ha terminado de describir cuán horrenda es la apostasía. Porque no solamente es un pecado permanente, es peor, es un pecado personal en contra de Dios. Dios toma la apostasía como una ofensa muy personal. Noten el versículo 28. El que viola la ley de Moisés por testimonio de dos o de tres testigos, muere irremisiblemente. Y cada hebreo, cada persona que conoce su Antiguo Testamento sabe que esto es cierto. Si uno viola la ley, muere sin misericordia. Un buen ejemplo de esto, si quieren regresar a Números 15. Números 15 de nuevo. Estamos en este mismo principio de pecar voluntariamente.
dice en Números 15, versículo 32, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Versículo 35. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre. Apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió como Jehová mandó a Moisés. Dios es santo, Dios es justo. Y dijo por medio de Moisés que no había sacrificios para gente que pecara con soberbia. Así que el hombre tenía que morir apedreado. Y ahora el autor de Hebreos usa esto para argumentar de lo menor a lo mayor. Y dice, si uno irremisiblemente sin misericordia tenía que ser apedreado por recoger leña en un día sábado, si uno tenía que morir así por ofender la ley de Dios, ¿qué pasará a la persona que ofende al Hijo amado de Dios? Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Si Dios juzgaba al que recogía leña en el día de reposo, ¿qué hará con la persona que pisotea a su Hijo amado? No podemos imaginarlo. Ahora, antes de ver a detalle esas tres acciones de pisotear a Cristo, considerar inmunda su sangre y afrentar al Espíritu, quisiera ver la frase que causa más confusión. Es de que dice que el apóstata tiene por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Y algunos sostienen que esa afirmación significa que la salvación se puede perder porque dice que el apóstata fue santificado y luego terminó en el juicio. Y hay un par de maneras de ver esto. Primero, es posible que la frase en la cual fue santificado se refiere a Jesús y no al apóstata. Esto fue la postura de Pastor MacArthur. Además, la palabra santificado en el contexto judío muchas veces habla simplemente de ser apartado o separado, no salvo, no justificado. El autor bien pudo ver al apóstata como siendo apartado por el mundo por un momento a través de los sacramentos, la cena, el bautismo, estar en la iglesia. Similar a lo que Pablo dice en 1 Corintios 7:14 de que el esposo incrédulo es santificado por su esposa, cuando es incrédulo no es salvo, pero es apartado por la presencia de la santidad de su esposa. Entonces, el punto es de que si esa persona que por un momento fue apartado del mundo al estar en la presencia de la iglesia, luego se aparta de la iglesia y regresa al mundo, Dios lo ve como que escupiendo en la cara de su Hijo. Y obviamente el apóstata no se ve así. El apóstata simplemente piensa que está regresando al mundo. Esto es el contexto en Hebreos 10:25, que algunos, ¿qué hacían? Dejaban de congregarse. Y seguramente no lo veían como gran cosa. ¿No? Pero veamos lo que Dios piensa de la persona que está en la iglesia y luego deja esa iglesia. Primero dice que la persona pisotea al Hijo de Dios. El acto de pisotear a alguien de manera intencional es uno de los actos más degradantes, más feos que puedes hacer contra una persona.
De hecho, el salmista en el Salmo 56, versículo 2, cuando describe la afrenta de sus enemigos, tratando de describir el peor insulto, dice: todo el día mis enemigos me pisotean. Cuando uno escucha la verdad de Cristo y le abandona, Dios lo toma como si estuviera pisoteando a su hijo. ¿Qué harías tú si vieras una persona pisoteando a tu hijo? Te llenaría de ira. Estarías enfurecido. Cuanto más el Señor está airado contra de los que desprecian a su amado Hijo. Pero el apóstata no se detiene allí. Segundo, dice que tiene por inmunda la sangre del pacto. El lenguaje es aún más degradante, más despectivo, más feo. El apóstata considera la sangre preciosa, la sangre derramada de Cristo, como la sangre de un cerdo, sangre inmunda. Para la mente judía, la sangre inmunda era algo asqueroso que provocaba náuseas. Y así Dios dice que el apóstata ve a Cristo. Otra vez, ¿qué pensará el Padre? ¿Qué pensará el Padre de la persona que ve a su Hijo ahí en la cruz, comprende el Evangelio, sabe que está derramando su santa sangre en la cruz, y luego en lugar de postrarse delante del Hijo de Dios, considera su sangre inmunda, lo desprecia? No puedo imaginar lo que el Padre hará. Pero el apóstata no se detiene ahí tampoco. Dice que también insulta, se enfrenta al Espíritu de gracia. Insulta la gracia del Espíritu. El apóstata se burla de la gracia del Espíritu. Ha escuchado, ha cantado de la gracia de Dios y termina diciendo: no la necesito. Y regresa al mundo. Yo no necesito a Cristo, no necesito su sangre, no necesito el Espíritu. Observa que la ofensa de la apostasía es una ofensa muy personal en contra del Dios Trino. Afrenta al Padre, afrenta al Hijo y afrenta al Espíritu. El apóstata sabe quién es Dios, sabe lo que ha hecho en el Evangelio, sabe lo que Dios ha dicho en los primeros 10 capítulos de Hebreos, de la exaltación y la supremacía del Señor Jesucristo. Sabe que es el resplandor de la gloria de Dios. Sabe que es el creador de los cielos y la tierra, que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Sabe que Cristo se hizo hombre y no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Sabe que aún hoy está a la diestra del Padre como nuestro mediador, intercediendo por nosotros. Sabe que Cristo tomó sobre sus hombros nuestro pecado y derramó su propia sangre para satisfacer la ira de Dios en nuestra contra. Sabe que el Espíritu Santo promete venir a nuestras vidas para transformarnos y escribir su ley en nuestro corazón. Sabe que en este mismo capítulo 10, que Cristo nos abrió el lugar santísimo, que tenemos acceso a la presencia santa de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos a los suyos. Y sabiendo todo esto, el apóstata deja la iglesia. El autor de Hebreos quiere que esa persona que está considerando, que tú, si consideras un día regresar al mundo, que entiendas que Dios lo va a tomar como una ofensa muy personal, como si estuvieras escupiendo en la cara de su Hijo amado. Y cuando alguien insulta al Hijo de Dios, Dios se aira de manera muy particular. El juicio que Él ha reservado para tal persona es único.
lo describe en los últimos 2 versículos. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mía es la venganza, yo daré el pago. Qué tremendo. La idea es de que Dios ve al apóstata, el que ha pisoteado a su hijo, el que ha insultado a su espíritu, y ve a esa persona y dice: déjamelo a mí. Déjamelo a mí. Yo quiero vengar la sangre de mi hijo. Tremendas palabras. Dios que derramó toda su ira sobre su hijo para que todo aquel que cree sea salvo. Ahora cuando alguien rechaza al hijo, Dios toma toda esa ira y lo derrama sobre ese incrédulo. Piensa en el poder de ese Dios enfurecido, el que creó galaxias enteras con solo su voz. Ahora estarías en sus manos. Qué horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. Qué terrible, el Dios omnipotente, todopoderoso, airado contra su adversario. Y eso debe ponernos a temblar. Debe entrar en nuestro corazón un temor, un terror para cualquier persona que siquiera piense en abandonar la fe. Hermanos, no nos gusta hablar de la ira de Dios. Preferimos hablar del amor de Dios. Preferimos hablar del buen pastor, el que nos preserva. Pero es necesario y es saludable pensar en la ira de Dios. Es cierto que Dios es amor, misericordia, y para nosotros que creemos no habrá ninguna condenación, no hay. Solamente vamos a recibir ese amor. Pero jamás debemos olvidar de quién es nuestro Dios. Dios es santo, santo, santo. Hebreos 12:29. Dios es un fuego consumidor. Dios es un fuego que devora a los que no honran a su Hijo. Y en particular los que han escuchado y le insultan. Dice: el Señor juzgará a su pueblo. Limpiará su era y quemará la paja en un fuego inextinguible. Hermanos, el juicio será mayor para nosotros que conocemos la verdad si abandonamos. Los que hemos gustado de la bondad de Dios y la gracia de Cristo. Si nosotros abandonamos y regresa al mundo, será horrendo. Por supuesto, una persona que nunca ha conocido el Evangelio, pues tendrá que morir, tendrá que ser juzgado en el infierno. Romanos 1 y 2 afirman que Dios se revela lo suficiente en la creación y en la conciencia humana, revela lo suficiente para condenar y hacer culpable a todo hombre. Pero no hay comparación entre el juicio que esa persona en una tribu que nunca escucha el Evangelio va a recibir y el infierno que tú recibirás si después de conocer el Evangelio rechazas y abandonas. Mientras más luz rechaces, más condenación recibirás. Dios ha reservado una ira muy particular para los que rechazan a Cristo. Y la ira santa de Dios es incalculable, es ilimitada, es infinita. Cantamos mucho del amor infinito de Dios. Cantemos de la ira infinita de Dios, de la santidad de Dios. Moisés nos pregunta en el Salmo 90, ¿quién conoce el poder de tu ira? Está hablando a Jehová. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido?
Respuesta, nadie. Nadie. Es una pregunta retórica. Moisés nos pregunta, ¿es posible conocer el límite de la ira de Dios? No. Es imposible sondear sus límites. Pregunta, ¿es posible temer a Dios acorde con la fuerza de su indignación? Respuesta, imposible. Nadie teme a Dios como lo haría si pudiera entender la furia de la ira de Dios. Nadie teme a Dios como debe temer a Dios. Y eso es Dios diciéndonos eso. Nadie le teme. Nadie le teme como debe. Cuando uno insulta al Hijo de Dios y desprecia su sacrificio, cae en las manos de Dios vivo. Es horrenda cosa. Es aterrador. Es tan terrible que cuando leemos pasajes así, que Dios va a castigar a los incrédulos, a los apóstatas en el infierno, pues no, la verdad es que no aguantamos ese pensamiento por mucho tiempo. Es insoportable. Si somos honestos, es que duele demasiado. Demasiado. Primero porque rompe nuestro concepto de un Dios simpático y agradable que hemos fabricado en nuestras mentes. Pero mayormente nos quebranta pensando en nuestros hijos que a lo mejor no son cristianos, nuestros papás que todavía no creen, nuestros amigos. Y cuando pensamos en el infierno, incluso nos parece injusto. Una eternidad en un fuego horrendo que nunca se apaga, nos parece exagerado. Y eso demuestra que nosotros somos tan pecadores que ni siquiera comprendemos lo que es la justicia. Ni siquiera comprendemos lo que es la santidad divina. Pero pensar en la ira de Dios es saludable, porque nos obliga a cerrar la boca y postrarnos con el rostro al piso y adorar al Santo de Israel, adorar a nuestro Dios. Nuestra única respuesta a un texto como este que nos presenta con el fuego del infierno es decir, Dios, pero yo merezco estar allí. Si fuese por mí, si fuese por mis esfuerzos, yo también abandonaría mi confesión. Yo dejaría a Cristo. Yo insultaría al Espíritu y yo terminaría en tu ira. Así que meditar bíblicamente en la ira de Dios nos conduce a clamar a Dios. Señor, presérvame. Señor, ayúdame. Perfecciona la obra que comenzaste en mí. Guárdame por tu gracia. Sé que yo no soy mejor de los que te rechazan, pero te ruego, Padre, sé fiel a tus promesas. Implanta esta verdad tan profundamente en mi ser, de que si existe algún momento en el futuro en que entra en mi mente carnal el deseo de perseverar en mi pecado, Señor, usa esta verdad para aterrorizarme de tu ira y tu juicio, para así preservarme en tu gracia. La santa ira de Dios debe dejarnos destrozados, clamando a Dios que nos ayude. El temor de Jehová, ahí comienza todo. Ahí el hombre comienza a clamar a Dios por misericordia, por salvación. Entonces el autor de Hebreos nos amonesta. Y amonesta a los que necesitan la amonestación para arrepentirse por primera vez y también para nosotros que debemos seguir arrepintiéndonos. El autor de Hebreos sabe que la vida cristiana es difícil y que todos necesitamos una buena cachetada. Todos necesitamos una exhortación para despertarnos de nuestra apatía y seguir corriendo
con los ojos puestos en Jesús, como dice Hebreos 12. Pero es interesante de que el autor de Hebreos 10:39, está convencido de que su audiencia es salva. Dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y precisamente no somos de los que retroceden, porque cuando escuchamos la exhortación de perseverar, escuchamos y pedimos ayuda y nos acercamos a nuestro buen pastor. Y ese es el propósito de la amonestación, que se convierte en un medio que Dios usa para preservarnos. Hermanos, Dios siempre preserva, siempre perfecciona la obra que comienza en nosotros. Pero Dios usa medios para esto. Y cuando uno de sus hijos comienza a irse a la deriva, le amonesta. Le recuerda que la apostasía es un rechazo permanente y personal. Así que debemos prestar atención, y no solamente a nuestras vidas, sino a las vidas de los demás en la iglesia. Recuerden, si regresan rápidamente a Hebreos 3. En Hebreos 3:12 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, ¿para qué? Ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Que nadie de aquí regrese al mundo. La apostasía es real, por eso debemos de animarnos los unos a los otros. No te rindas, no perseveres en tu pecado. Y si hay alguien aquí que está escuchándome pensando, Josías, qué exagerado, yo solo voy a seguir disfrutando un poco de mi pecado, voy a tal vez salir de la iglesia ahora, pero luego regreso. No vas a regresar. Te vas a encontrar en la misma condición que Esaú en Hebreos 12:17, que encontró que ya no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Fue demasiado tarde, ya no pudo recibir la bendición. Escúchenme bien. Cristo siempre recibe al pecador que cree en Él. Siempre. Pero tú puedes endurecer tanto tu corazón que cruzas una línea desde donde ya no hay para atrás. Y ya no hay manera que tú llegues a Cristo. Si tú insistes en pecar, si tú abandonas, pronto llegarás al punto en que es imposible que regreses. Por eso hay que arrepentirse hoy. Hermanos, no pensemos que Cristo es nuestro Salvador solamente porque hicimos una confesión de fe. Si esa confesión no se respalde por una vida sujeta al señorío de Cristo. No somos perfectos, todos pecamos, pero si no estamos permaneciendo en Cristo, si no hay una evidencia de una gracia transformadora del Espíritu Santo en tu vida, si vienes a la iglesia los domingos, pero en la semana perseveras en tu pecado, entonces tienes que evaluar seriamente lo que este texto te dice. Porque si tú perseveras en tu pecado, tarde o temprano vas a abandonar a la iglesia. Y el autor de Hebreos te dice que el infierno te espera con los brazos abiertos. Cristo será vengado. Así que te ruego que no cierres tus oídos ni tu corazón a las amonestaciones de la Biblia. Debemos creer en Cristo, creer todo lo que la Biblia dice de Él, que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Él está exaltado. El Padre le ha dicho, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Que nadie de acá se convierta en uno de esos adversarios de Cristo, de cuyos cadáveres Dios está construyendo un reposapiés.
para que su hijo descanse. Y la verdad es que me duele predicar en una audiencia así, sabiendo de que algunos de ustedes no lo ven tan serio. Lo veo en sus caras. Se ven cómodos. Y estás pensando, pero Josías, yo soy salvo. Mi pastor me preserva, tú me lo dijiste antier. Pero esta es la pregunta, ¿cómo sabes esto? ¿Cómo sabes que Cristo te está preservando? Respuesta, a través de tu sujeción perseverante en el señorío de Cristo. Lo sabes porque tu vida es diferente. Lo sabes porque vives para Él. Dios te manda a ocuparte con temor y temblor en tu salvación. No importa qué profesas hoy, si mañana abandonas la iglesia, si mañana pecas voluntariamente en contra de Cristo, jamás encontrarás otro remedio, jamás encontrarás salvación. Que Dios use esta horrenda verdad para salvar a cada incrédulo que me escuche. Yo no supe que íbamos a cantar Estoy bien al final, pero tengo una palabra más que tengo que decir en base a esto. Ustedes tal vez han escuchado algo de la historia del autor Horatio Spafford, que escribió el canto Estoy bien después de una tragedia terrible con la muerte de sus hijas. Y escribe ese himno tan hermoso, las palabras tan bellas, la teología tan profunda. Pero ¿saben el final de la vida de ese autor? Porque unos años después comenzó una secta, se mudó a Jerusalén y terminó su vida predicando herejía. Y a veces cuando uno escucha esa historia, pregunta, oye, y me han preguntado, Josías, ¿debemos seguir cantando ese himno entonces? Y siempre digo, tenemos que seguir cantando ese himno, porque es un recordatorio constante de que tú puedes comenzar bien y tú puedes creer buena teología y puedes escribir buena teología y acabarse en el infierno. Termina bien la carrera. Padre, nuestro anhelo es de que cada incrédulo aquí presente vea la furia de su ira, que vea las llamas del infierno y que huya a Cristo para salvación. Y también te imploro, Padre, para nosotros que somos creyentes, a evaluar nuestras vidas. Confórtanos. Ayúdanos a ver la obra santificadora de tu Espíritu Santo. Y después de tomar esta evaluación, este examen de nuestras vidas y ver que tú nos fortaleces para perseverar y para confesar nuestro pecado y para continuar en la fe, que podamos sentir más certeza que nunca y más celo que nunca, más fuerza que nunca para perseverar y terminar bien la carrera que tú has puesto delante de nosotros. Tú mereces toda la gloria y toda la honra. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu.